Casa, vacaciones. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola, Ray. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, pero ¿segura que tú también lo estás? Por supuesto. Estoy lista y preparada para todo lo que se viene. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Por qué te estás moviendo tanto? ¿Y por qué estás haciendo todo esto? Es parte de una exploración. ¿Una exploración? Sí, estoy explorando todos mis movimientos para poder tener más ideas y así agregar al cómic. ¿Y qué harás con todos estos movimientos? ¡Ah! ¡Ya sé! Los estás utilizando para saber cómo moverte y ponerlos como base en la creación de tu personaje. Exacto. Y así Fabi, detective privada, tendrá vida propia. ¡Ah! ¡Me encanta! Yo también quiero darle vida propia a todos los dibujos que haga. Entonces exploremos juntos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ray, nunca pensamos lo mismo. Pero trataremos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hoy vamos a darle vida a nuestros personajes. ¡Ray! ¡Pensamos lo mismo! ¡Te dije! Entonces es un buen momento para visitar el espacio creativo. ¡Me encanta! ¡Genial! Mira, tenemos invitadas e invitados. Acompáñenos a darle vida a nuestros personajes. ¡Vamos! Estamos listas y listos para empezar. Estaba pensando, Ray, que una de las cosas que hace que veamos vida en nosotros es el movimiento. Sí, el movimiento nos ayuda también a expresarnos. Pienso que si queremos darle vida a nuestros personajes de cómic, tenemos que estudiar el movimiento. Y para eso hay que prestarle atención a las acciones físicas que hacemos todos los días, como el saludar. No me había dado cuenta que cuando levantas la mano para saludar, también abres los ojos. Es verdad, seguramente porque quiero que la persona que saludo me vea. A ver, hola. Es verdad, además dirijo la mirada hacia la persona que estoy saludando. ¿Y si saludamos a nuestras y nuestros invitados? ¡Hola! ¡Wow! No me había percatado del detalle de la mirada. Creo que para que nuestros personajes tengan vida a través del movimiento, hay que percatarnos en cómo nuestro cuerpo se mueve cuando hacemos acciones, como saludar, saltar o... Preparar una ensalada de fruta. A mi personaje le encantan las ensaladas de frutas. Por ejemplo, cuando caminamos. Mira. Mira, Fabi, tu brazo derecho está adelante al mismo tiempo que tu pierna izquierda. ¡Es verdad! Entonces, cuando dibuje a mi personaje super loro, caminar tranquilo en la selva amazónica, primero dibujaré su brazo derecho con la pierna izquierda. Y cuando dé un siguiente paso, dibujaré el brazo izquierdo con la pierna derecha. Me he dado cuenta que ser conscientes de nuestros propios movimientos del día a día pueden inspirarnos en crear dibujos que tengan mucha vida. Y así haremos que nuestros personajes se vean reales. El reto de hoy será comprender los movimientos que hacemos al hacer algunas actividades físicas y conocer algunas técnicas que nos ayuden a dibujar a nuestros personajes de manera dinámica y ágil. Conozcamos a nuestro aliado de hoy. Mi nombre es Diego Lortey y soy dibujante de cómics. Bueno, yo aprendí a dibujar de muy chico, pero más o menos a la edad de 7 años mi padre me compró mi primer cómic y desde entonces hago historietas de manera autodidacta.
siempre mirar referencias, aprender sobre anatomía, buscar instruirse en cursos de historietas y figura humana. Bueno, el consejo que yo les daría es que sean muy persistentes. Es un trabajo que requiere mucha paciencia, muchas horas de práctica, así que hay que ponerle mucho empeño a ello. Gracias por acompañarnos, Diego. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Estamos muy entusiasmados en tenerte por estos lares. Sabemos que trabajas mucho por otros lugares, ¿verdad? Muchos de los cómics que hago los he creado para empresas como Marvel, DC Comics, Dark Horse, entre otros. ¡Eso es increíble! Me encanta saber que hay un peruano trabajando en los cómics que tanto admiro. Ahora todo es mucho más fácil gracias a la tecnología. Lograrlo es sobre todo una cuestión de perseverancia. Hay que tocar puertas y aprovechar nuestro potencial creativo al máximo. Diego, estamos tratando de explorar cómo el movimiento ayuda a darle vida a nuestros personajes. Y hemos descubierto muchas cosas. Como por ejemplo, observar a detalle una actividad que hacemos regularmente nos puede ayudar a obtener información de cómo dibujarla en nuestro cómic. Acciones como correr, saludar o comer nos pueden ayudar a que nuestros dibujos transmitan realidad y dinamismo. Lo que acaban de decir es muy importante. En mi trabajo nosotros recibimos guiones que son los diálogos y descripciones de lo que sucede en la historia del cómic y nosotros tenemos que darle forma visual a esa historia. Entonces, te enfocas en darle vida a esas palabras. Exacto. Para esto, cada personaje tiene diferentes movimientos, según las características que tiene el personaje, como su estructura física, su personalidad, sus emociones, entre otros aspectos. Entonces, como recomendación, creo que es importante recordar las características principales de los personajes de nuestra historia. Y a través de estas características preguntarnos cómo será su movimiento y cómo graficarlo con nuestro cuerpo para tomar inspiración. Por ejemplo, te cuento mi proyecto. Super Loro es un superhéroe de la selva amazónica que tiene el poder de comunicarse con las aves y aliarse con ellas para salvar el ambiente. Y Fabi es una detective juvenil que busca pistas para develar los misterios que ocurren en su comunidad. Super Loro es ágil, astuto y fuerte. Y Fabi es muy observadora, silenciosa y muy inteligente. Entiendo. Entonces, nosotros tenemos que buscar a nivel de movimiento cómo incorporar esas características, pensando en cosas sencillas como en la forma de caminar o pararse. Tengo una idea. Para inspirarnos, ¿por qué no escuchamos algunas ideas de las y los adolescentes del Perú? Me da mucha curiosidad conocer sus ideas. Vamos a ver sus respuestas. ¿Cuál es mi personaje favorito de los cómics? Es el Guachimán. Y es que va por todos los barrios del mundo con una super bicicleta, una super gorra, una super capa y una super frase que dice: amamos la justicia. El personaje principal de mi cómic se llama Roxanne. Su alias de superheroína es 3 R's. Ella pertenece a un grupo de superhéroes que luchan por cuidar el medio ambiente. Cuando activa su superpoder se divide en 3: reciclar, reutilizar y reducir. Así, vuela más rápido por todo el planeta para enseñarle a las personas cómo realizar estas 3 prácticas. ¡Qué grandes ideas! Estoy inspirado con todas las ideas que nos han contado. Creo que es un buen momento de organizar nuestros pensamientos para comenzar a crear. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo para pensar con calma? ¡Increíble! Entonces pensemos en nuestro personaje y su movimiento. Y en un momento empezamos a dibujar. ¿Cómo te fue, Ray? Bien, creo que ya estoy listo para dibujar con mis ideas más claras. Igual podemos seguir explorando a medida que dibujamos, ¿verdad, Diego? Es verdad. Lo importante es que tengamos muchas ganas de dibujar y sentirnos libres de probar todas nuestras ideas. Pero quisiera compartir con ustedes algunos datos que pueden inspirarnos para nuestra creación. ¿En serio? Aprender nuevas cosas es mi pasatiempo. Entonces, es momento de compartir unos buenos datos.
¿Sabían que hay varios dibujantes peruanos creando y dibujando cómics en otros países del mundo? No lo sabía. Hay otros dibujantes que participan realizando cómics como Pablo Marcos para Conan el Bárbaro y otros que han logrado fama y reconocimiento mundial con sus trabajos como Gonzalo Mayo y Boris Vallejo. ¡Wow! Y siempre escuchamos sobre superhéroes peruanos, pero ¿sabían que también hay superheroínas nacionales? ¿En serio? ¿Y cuáles son? Entre ellas están Escorpiona y Enet. Las investigaré, porque creo que necesitamos más superheroínas en el Perú. Y así como muchos cómics inspiran a películas y series de televisión, también hay cómics que se han creado a base de audiovisuales. Eso había escuchado, pero ¿en el Perú ha habido algún cómic inspirado en una peli o una serie? Sí, La Gran Sangre fue una serie producida por Aldo Miyashiro, que fue emitida en los años 2006 y 2007 y tuvo una versión cómic. Y seguramente al adaptar los personajes en un cómic, se inspiraron en los movimientos de los personajes. Así es. También podemos buscar inspiración en películas y series para nuestros personajes, siempre pensando en qué personaje se asemeja al que estamos creando. ¡Eso es una gran idea! Ahora sí estoy lista para crear. Entonces, manos a la obra, o debería decir, manos al cómic. Es momento de preparar nuestro espacio para crear. Busquen un lugar donde puedan trabajar. Y tengamos a la mano lo que necesitamos para dibujar y pintar. Recuerda que podemos usar materiales que tengamos en nuestra casa. Estos materiales siempre los vamos a utilizar para crear nuestro cómic, ¿cierto, Fabi? Claro, Ray, pero siempre es bueno hacer una lista de lo que necesitamos para que no se nos pase nada y no interrumpamos nuestra creación. Entonces, hagamos nuestra lista. Necesitamos un lápiz y borrador para hacer nuestro boceto. Y un lapicero o plumón para marcar finalmente lo que quedará de nuestro dibujo. Este proceso en el dibujo del cómic se le llama entintar. Ya veo que están aprendiendo un montón. Así es. Y para hacer nuestro boceto o dibujar nuestro cómic en su versión final, vamos a necesitar papel. Lo mejor es reciclar. Debemos contar con hojas que ya hayan sido usadas en una cara y así aprovechamos el espacio libre de la contracara. O usamos un cuaderno que tiene hojas sin usar, así la aprovechamos al máximo. Ahora, es importante cuidarnos y cuidar el espacio y los elementos que utilizamos. Hay que tapar los plumones para no mancharnos y que no se sequen. O que no manchen la hoja en la que estamos trabajando. Ay, eso me pasó la vez pasada. No te preocupes, Ray, porque ahora ya sabes que hay que tapar los plumones y tener cuidado. También hay que cuidar de no ensuciar nuestra ropa. Eso es cierto, de todo se aprende. Y también es importante lavarse las manos antes de empezar a trabajar. Y si necesitas ayuda para dibujar a tu personaje, puedes buscar alguna referencia. O pedirle a alguien en casa que te ayude. Lo observas hacer un movimiento y haces un boceto inspirado en él o ella. Esa es una buena idea. Ahora que estamos todos y todas listos, empecemos. Para empezar a dibujar un movimiento dinámico, es importante tener en cuenta que en la vida real muchos movimientos que hacemos son sutiles. En cambio, en un cómic debemos dejar muy claro qué es lo que está haciendo el personaje. Así que debemos dibujar el gesto de manera exagerada. Fabiana, debes hacer los gestos más grandes. Y los movimientos más grandes. Exacto, como cuando entraste a mi cuarto. Exacto. Entonces, nuestro primer consejo es que todos los movimientos que incluyas en tu cómic deben ser grandes y claros. Para ayudarnos a lograr nuestro objetivo de darle movimiento a un personaje, vamos a empezar dibujando un monigote de nuestro personaje. Espera, Diego, mi personaje no es un mono. Ray, un monigote es una forma de llamar a una figura de humano o animal que nos sirve como base de un dibujo. Siempre se aprende cosas nuevas. Entonces, tenemos que dibujar un monigote, que no es lo mismo que un mono. Para dibujar el monigote de nuestro personaje, tenemos que inspirarnos en la siguiente referencia.
Este es un monigote y como pueden ver, sus brazos y sus piernas son palos. Es muy simple de dibujar. Pero es elemental saber cómo ubicamos las extremidades de nuestro personaje. Es importante que separemos los brazos uno del otro, y lo mismo en el caso de las piernas. Al separar las extremidades, nuestro personaje transmite dinamismo. Es verdad, parece que está en movimiento. Una vez que tienen el monigote dibujado, pueden comenzar a jugar con el movimiento. Tengo una idea, Fabi. ¿Qué tal si tú eres mi modelo para Super Loro y yo te ayudo con Fabi, la detective juvenil? Esa es una buena idea. Gesticula. Hola. Ya, ahora tú. A ver, veamos. Lo que podemos hacer es pedirle ayuda a una persona o buscar una referencia donde se haga una actividad. Con el monigote comenzamos a ubicar las manos y las piernas según el movimiento que haga. Y así podemos encontrarle dinamismo a nuestro personaje. Exacto, y recuerden que mientras más cercana sea la actividad a una de las características del personaje, será mejor y más inspirador. Este primer dibujo debe ser un boceto y lo debemos hacer con lápiz. Podemos borrar y corregir el dibujo las veces que queramos hasta que tengamos una idea clara del movimiento que querramos utilizar para nuestro personaje. Ya tengo mi boceto usando el monigote. Ahora que definimos el movimiento, es hora de dibujar al personaje por encima del monigote, como en este ejemplo. Podemos usar la hoja del boceto como también usar otra hoja. Sí, Fabi, yo usaré la misma hoja del boceto. Creo que yo también. Cuando ya dibujamos el personaje, comenzamos a definir el dibujo con un lapicero o plumón, para finalmente añadirle color. Podemos usar lápices de color, plumones, acuarelas o témperas, teniendo mucho cuidado de nuestro espacio de trabajo y no manchar nuestro dibujo.
como en este ejemplo. Me encanta cómo está quedando mi dibujo. A mí también. No es una competencia, así que pueden tomarse el tiempo que necesiten, hasta que su dibujo salga como ustedes quieren. Es momento de compartir nuestros dibujos. Aquí Superloro está caminando. Y miren, tiene la mano derecha delante junto con el pie izquierdo, como lo observamos, Fabi. Es verdad. Son esos pequeños detalles los que hacen que sintamos que nuestros personajes tienen vida propia. Fabiana, ¿estás lista para mostrarnos tu trabajo? Claro que sí. Aquí Fabi ha encontrado una pista en el suelo y está tratando de observar con mucho cuidado. Ese es un gran dibujo. Me ha encantado ver cómo han puesto en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Creo que hemos cumplido el reto de darle vida a nuestros personajes a través del movimiento. Ya quiero probar otras actividades. Yo también. Hoy aprendí que para que las actividades y movimientos sean claros, deben ser grandes y expresivos. Y debemos usar un monigote para plantear el movimiento al inicio, teniendo en cuenta que mientras más separadas estén las manos y los brazos, transmitirá más dinamismo. El reto es hacer que, aunque el dibujo esté en un papel, parezca que estamos viendo un dibujo en 3 dimensiones. Sigan practicando lo aprendido con otros movimientos. Yo debo partir, pero espero poder acompañarlos pronto. Gracias, Diego. Ha sido de mucha ayuda. Hasta pronto, Fabiana. Hasta pronto, Ray. Chao. Ray, ¿te parece si comenzamos a leer algunos cómics para inspirarnos para nuestras historias? Excelente. Quiero investigar muchísimo más sobre las superheroínas peruanas. ¡Acompáñanos! ¡Vamos! Hoy hemos aprendido muchísimo. Y seguiremos aprendiendo. Pero recuerda que lo más importante es tener la libertad de crear, probar y aprender. Sin roche equivocarnos. Porque si nos equivocamos, al menos lo hicimos. Eso es verdad. Recuerda cuidarte y cuidar a tu familia y comunidad, teniendo cuidado, manteniendo tu distancia y usando mascarilla al salir de tu casa. Nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.